porque el bautismo del Espíritu no es simplemente sentir emociones en un culto, no es llorar durante una alabanza bonita, no es tener escalofríos cuando el pastor hace una oración poderosa. El bautismo del Espíritu Santo es cuando Dios literalmente se apodera de tu vida, cuando su presencia no es una visita ocasional, sino una ocupación permanente. Cuando el fruto del Espíritu descrito en Gálatas 5:22-23 no es algo que intentas producir con esfuerzo humano, sino que brota naturalmente porque hay una vid viva dentro de ti. Cuando los dones espirituales no son talentos que desarrollaste, sino manifestaciones sobrenaturales de un Dios que opera a través de un vaso rendido. Y aquí está la verdad que aterra a muchos pastores modernos. No puedes programar esto. No puedes fabricarlo, no puedes crear un manual de 5 pasos para recibirlo, porque el Espíritu Santo no responde a metodologías humanas. Él responde a rendición total, a desesperación genuina, a hambre insaciable por más de Dios. Jesús lo dejó claro en Lucas 11:13. Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Pero la pregunta es, ¿realmente lo estás pidiendo? ¿O estás satisfecho con tu bautismo de agua, con tu membresía de iglesia, con tu rutina religiosa cómoda? Porque hay una diferencia abismal entre tener el Espíritu Santo morando en ti como garantía de salvación desde el momento de la conversión genuina, que es lo que Efesios 1:13-14 describe, y ser bautizado en el Espíritu Santo, que es ser completamente sumergido, saturado, consumido por su presencia, y poder hasta el punto donde tu vida ya no tiene nada que ver con lo que eras antes. Pero necesito que entiendas algo crucial. El bautismo de arrepentimiento te limpia de tu pasado. Te hace reconocer tu pecado. Te posiciona en humildad ante Dios. El bautismo en agua te identifica con Cristo. Te declara muerto al mundo y vivo para Dios. Te coloca públicamente del lado del reino, pero el bautismo del Espíritu Santo te transforma desde adentro. Te da poder para vivir lo que declaraste. Te capacita para cumplir el propósito para el cual fuiste salvado. Sin el tercero, los primeros 2 son como construir una casa hermosa, pero dejarla sin electricidad. La estructura está, la arquitectura es perfecta, pero no hay poder, no hay luz, no hay vida funcional adentro. Y esto explica por qué hay millones de cristianos bautizados correctamente, que conocen la doctrina, que asisten fielmente a la iglesia, pero viven derrotados, sin fruto, sin gozo profundo, sin poder sobre el pecado, sin impacto en el mundo, porque tienen la forma de la piedad pero niegan su poder. Como advierte 2 Timoteo 3:5, tienen el ritual pero no la realidad, la membresía pero no el matrimonio íntimo con el Espíritu, la etiqueta pero no la esencia. La iglesia primitiva no tenía edificios lujosos, no tenía tecnología, no tenía marketing, no tenía redes sociales, y sin embargo voltearon el mundo conocido de cabeza en una sola generación. ¿Por qué? Porque cada creyente había experimentado los 3 bautismos. Habían pasado por el arrepentimiento que destroza el ego, por la identificación con Cristo que declara muerte total al mundo, y por el bautismo del Espíritu que los llenó de poder sobrenatural. Ellos no iban a predicar confiando en su elocuencia o su conocimiento, iban en el poder del Espíritu, y las señales, prodigios y milagros confirmaban la palabra, como Marcos 16:20 registra. Pero la iglesia moderna invirtió la fórmula, creó sistemas, programas, estrategias, entretenimiento, y puso al Espíritu Santo en un frasco de vidrio para sacarlo solo en ocasiones especiales controladas, porque un pueblo verdaderamente bautizado en el Espíritu Santo es impredecible, incontrolable, radical, peligroso para el sistema religioso, y eso aterra a las instituciones que prefieren membresía cómoda sobre discípulos en llamas. Entonces la pregunta que debes hacerte ahora mismo no es si te bautizaste en agua. La pregunta es, ¿has sido bautizado en el Espíritu Santo y fuego?
¿Hay evidencia tangible del poder de Dios operando en tu vida? ¿O solo hay actividad religiosa? ¿Vives en victoria sobre el pecado que antes te dominaba? ¿O sigues luchando con las mismas derrotas año tras año? ¿Tu vida impacta y transforma a otros? ¿O simplemente mantienes una rutina espiritual privada? Porque la Biblia no conoce cristianos tibios, no conoce creyentes sin fruto, no conoce discípulos sin poder. Esos son inventos modernos, desviaciones trágicas de lo que Dios diseñó desde el principio, y si tú estás en esa categoría, si te das cuenta ahora que tienes solo uno o dos de los 3 bautismos, déjame decirte algo con amor pero con firmeza. Tu condición espiritual está en peligro crítico, no porque Dios te rechace, sino porque estás viviendo muy por debajo de lo que Él pagó para darte, estás conformado con las migajas cuando Él preparó un banquete, estás viviendo en la sala de espera cuando la sala del trono está abierta. Escribe en los comentarios, necesito el fuego. Deja tu like